¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a hacer ahora un ejercicio de presiones parciales, donde nos dice, se mezclan 800 gramos de oxígeno con 20 gramos de CO2, de dióxido de carbono, si la presión total resultante es de 6 atmósferas y nos pide que comprobemos la ley de Dalton, y la ley de Dalton está referida a las presiones parciales. Entonces, vamos a ir analizando un poco, primeramente colocando los datos. ¿Qué datos tenemos? Entonces, los primeros nos anotamos siempre los datos. Entonces, tenemos masa de oxígeno. Masa de oxígeno tenemos 800 gramos. La masa de CO2 tenemos 200 gramos. ¿Qué más? Nos tenemos la presión total, la presión resultante, es decir, la mezcla de esto, de esta masa de oxígeno y de esta masa, me da una presión total igual a 6 atmósferas. ¿Ya? Entonces es una mezcla de gases y cada mezcla, es decir, esta mezcla está ejercida por dos tipos de gas, es decir, de oxígeno y de CO2. Cada gas ejerce una presión parcial en el recipiente. Entonces vamos a ir sacando las presiones parciales de cada uno y vamos a comprobar la ley de Dalton. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? A ver, veamos las fórmulas que requerimos. Nos dice la sumatoria de presiones parciales, es decir, de todos los gases, es igual a la presión total. ¿A esto qué me refiero? Es decir, que la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del CO2 me debe dar igual a la presión total. Es decir, la presión total, ¿cuánto es? 6 atmósferas. Pero todavía no tengo las presiones, entonces, ¿cómo calculo? ¿Cómo se calcula la presión parcial para cada gas? Entonces, solamente voy a colocar PP, que es presión parcial, puede ser de cualquier gas, ¿no? Entonces, ¿cómo anotamos? Es igual a la fracción molar. X es la fracción molar multiplicada por la presión total. ¿Cómo sacamos la fracción molar? Entonces, esta X se llama fracción molar. Entonces, no es nada menos que el número de moles del gas A, de cualquier gas, dividido entre el número de moles totales. Es decir, la suma del número de moles. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Entonces, para llegar a las presiones parciales, vamos a necesitar esto, pero necesitamos un ejercicio auxiliar que vamos a sacar primeramente las fracciones molares para cada gas, es decir, fracción molar de oxígeno y fracción molar de CO2. Entonces, vayamos haciendo con calma. Ahora, ¿cómo se saca ese número de moles? Si se han visto que nos pedían número de moles para sacar la fracción molar. Entonces, primeramente vamos a sacar el número de moles para cada gas. Es decir, número de moles de oxígeno. ¿A qué es igual el número de moles? No es nada menos que la masa sobre el peso molecular. O masa molecular también, ¿no? Entonces, la masa del oxígeno es 800 gramos. Ahí anotamos 800 gramos. Dividimos entre el peso molecular del oxígeno, es decir, es oxígeno molecular, O2, ¿no? Entonces 16 por 2 nos va a dar 32 gramos mol. Si eso hacemos la división, 800 dividido entre 32, ahí me pueden acompañar, es 25 moles. 25 moles, porque gramos con gramos se va. Entonces, el moles de CO2 es la misma fórmula, masa sobre peso molecular. La masa tenemos 200 gramos. El peso molecular del CO2 es 44 gramos mol. Entonces debemos hacer la división entre 200 dividido entre 44. Esto nos da aproximadamente 4,5. 4,5. No hay más decimales, pero lo vamos a redondear a 4,5 moles. ¿Cuál es el número de moles totales? Es la suma, es decir, los moles totales es la suma, el número de moles totales es la suma del gas A con el gas B, en este caso del oxígeno. Si fuera más gases, 3, 4 gases,
solamente se suma todos los números de moles. Entonces 25 más 4.5 me va a dar 29.5 moles, ¿no? Entonces este es el total. Este es el total. Ahora voy aplicando, voy a colocarme aquí los datos para no olvidarme. Entonces voy a decir el número de moles de oxígeno es 25 moles. Número de moles de CO2 es 4,5. Y el número de moles totales es 29.5. 29,5 moles. ¿Qué hacemos entonces? Ya tenemos los datos, entonces aplicamos la fórmula de presiones parciales y con eso ya habríamos acabado. Entonces, presión parcial para el oxígeno o presión parcial para cualquier gas. ¿Cuál era la fórmula? Recordemos, fracción molar multiplicado por presión total. Recordemos. Ahora hagamos la presión parcial para el oxígeno. ¿Ya? Entonces, la fracción molar hemos dicho que era el número de moles, en este caso 25 moles del gas, que era de oxígeno, dividido entre el número de moles totales, 29,5. 29,5. Esta sería la fracción molar. Multiplicamos por la presión total, que es 6 atmósferas, y vamos a sacar el resultado. ¿Cómo sacamos la presión parcial del CO2? Entonces, número de moles del gas, que es de CO2, 4,5 moles, dividimos entre el número de moles totales, también esto para el mismo, 29,5, la fracción molar del CO2, multiplicado por la presión total, es decir, 6. Moles con moles se va, es decir, la fracción molar es adimensional, no tiene unidades, ¿ya? Entonces, ya podemos calcular para cada. Entonces, hacemos, ¿no? 25 dividido entre 29.5 por 6. Ahí tenemos 5,08. Atmósferas. El otro tenemos 0,92. Estoy manejando con 2 decimales en la parte final, porque hay mucho, hay que redondearlo. Entonces sumamos, ¿no? La presión parcial del oxígeno más la presión parcial del CO2 me debería dar 6. Entonces sumamos, ¿no? Aquí 8 más 2 sería 10, subimos 1, 9 más 1, 10, ¿no? Tenemos ahí. Entonces, pasamos aquí 6, diré 5 más 1, 6. Entonces tendríamos justo 6 atmósferas, en donde hemos comprobado la ley de Dalton, que era que la sumatoria de las presiones parciales es igual a la presión total. Entonces, en este ejercicio ya hemos comprobado la ley de Dalton. Espero que les haya gustado el video y los espero en otros videos. Suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.